En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Pasaron de las 11 de la mañana, 13 minutos nos separan de las 12 y en estos 13 minutos meteremos dos columnistas a falta de uno y en este caso ya establecemos contacto con Alejandro Peter Otero. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, ¿cómo estás vos? Buen día. Muy bien. Alejandro, bueno, contanos qué tenemos para charlar de economía. ¿Alguna cosa para decir en el terreno económico? ¿Blanqueo quizás? Y siempre hay algo para decir, el gobierno no nos da tregua con esto, ¿no? Y si querés hablamos de eso, yo diría que en ese terreno, en lo que se llama blanqueo, que comentamos la semana pasada, vamos de las dudas a las certezas sin ninguna sorpresa. ¿Por qué digo esto, Oscar? Porque si había alguna duda respecto de si esta medida que se toma para reparar una deuda con los jubilados, que por supuesto nadie va a discutir su legitimidad y es muy entendible que los propios beneficiarios no reparen mucho en el sustento de la medida y sí en los efectos concretos, ¿verdad? Porque hace años que esperan. Pero si había dudas respecto de si esta medida es sustentable, es decir, si puede ser financiada a lo largo del tiempo, si esta duda la teníamos la semana pasada, hoy ya no cabe ninguna duda de que esta medida, así como está planteada, no es sustentable y conduce al desfinanciamiento estructural del sistema. ¿Por qué digo esto? A ver, para que se entienda muy rápidamente. Esta medida implica, por un lado, reconocer una deuda y por otro lado, actualizar los saberes de los jubilados. Estas dos medidas implican una expansión de las erogaciones, una expansión del gasto. Y en paralelo el mismo proyecto reduce los ingresos del Estado al proponer medidas como la eliminación progresiva del impuesto a los bienes personales, la eliminación de la gravabilidad de los dividendos en el caso de las personas físicas y otros, y la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, es decir, le elimina impuestos a todos aquellos que tienen una buena posición, que tienen una posición acomodada, que tienen una cierta situación de bienestar, que tienen bienes, que tienen buenos ingresos, y a su vez abre la posibilidad de eliminar vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también generan ingresos. Para ponerlo en concreto, en el cálculo más optimista, el blanqueo, que es con aquello que se dice se va a pagar a los jubilados, va a reportar una exteriorización de 30.000 millones de dólares. Eso a una tasa promedio del 10% son 3.000 millones de dólares de ingreso, algo así como unos 40 y pico de mil millones de pesos a las arcas del Estado. Pero estas medidas que acabo de mencionar de reducción de impuestos para los ricos implican un costo de 25.000 millones, es decir, de unos 2/3. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. A los ricos que se les permite exteriorizar se les va a cobrar por esa exteriorización, pero 2/3 por lo menos de eso que se les va a cobrar lo van a recuperar por vía de disminución de impuestos. Por otro lado, se está reconociendo la deuda a los jubilados, es decir, que con los recursos que ingresan no va a haber posibilidad de sostener a lo largo del tiempo esta medida y de financiamiento estructural, Oscar, al que conduce una medida como esta, sabemos cómo termina, ¿no? Con el planteo de privatización. Así que habrá que estar muy atento a esta cuestión porque el problema no lo van a tener los jubilados actuales, lo vamos a tener nosotros, no lo van a tener nuestros padres, que van a ser beneficiarios de esta medida, sino la próxima generación de jubilados que al momento de llegar nuevamente podamos encontrarnos con un sistema que no es ni público ni de reparto y donde aquellos que tenían que administrar los fondos de los jubilados lo que hicieron fue cobrarse comisiones y a la hora de tener que responder no hay fondos suficientes.
Alejandro, aunque exceda lo estrictamente económico, ¿por qué tanta preocupación, aunque ahora traten de minimizar o de maquillar y de ir un poquito para atrás? ¿Por qué tanta preocupación porque no se sepa quiénes blanquean? Bueno, en general los blanqueos, por distintas razones, y entre ellas la del secreto fiscal, no promueven que sean difundidas esas medidas. Es cierto que esta ley establece una penalidad para aquellos que lo hacen que parece excesiva, porque esto ya está regulado por las normas vigentes. Vos sabés que el secreto fiscal es una institución muy importante de la legislación tributaria en todas partes del mundo, porque es lo que garantiza o tiende a garantizar que las personas declaren confiadas en que esa información no va a tener otro uso que el cobro de tributos. Porque si esa información pudiera ser pública, las personas podrían temer por su seguridad o por distintas cuestiones que alentarían disputas, demandas, en fin, una serie de cuestiones que las personas quieren evitar, y por eso el secreto fiscal garantiza que esa información no sea utilizada con otros fines, y hay sanciones severas para quienes vulneren esto, que insisto, no es un invento argentino, sucede en todas partes del mundo. Se pueden dar informaciones globales, cuánto se recaudó en el blanqueo, cuánto por este tipo de bien o de aquel, pero informaciones particulares de una persona acerca de su patrimonio, el Estado no puede dar y ningún funcionario lo puede hacer a riesgo de poner en juego su libertad ambulatoria, porque esto está penalmente sancionado. Lo que sí parece excesivo es haber puesto esto específicamente, mencionando además a los periodistas, en el proyecto, porque insisto, esto está regulado por las normas vigentes, no hace falta, eso es una especie de sobreactuación, a mi juicio, innecesaria. Bien, Alejandro Otero, te agradecemos muchísimo, como cada jueves, la columna de economía. Oscar, nos vemos hasta la próxima. Seguramente un abrazo grande. Nos vemos hasta la próxima.